Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un problema que, aunque a veces no se vea, es fundamental en el mundo de los datos. Hablamos de lo que pasa cuando la información se queda huérfana. Sí, sí, como suena. Vamos a ver qué es eso de la integridad de datos y cómo podemos asegurarnos de que nuestra información sea siempre, pero siempre exacta, consistente y sobre todo fiable. Venga, vamos al lío. Para que se entienda bien desde el principio, vamos a plantear una situación. A ver, imaginemos una tienda online cualquiera. ¿Qué pasa si un cliente pide que borren su cuenta y lo eliminamos de la base de datos? Pero, ojo, sus pedidos se quedan ahí, flotando en el sistema sin dueño. La pregunta es obvia. ¿De quién son esos pedidos ahora? Vale, para resolver este misterio, lo primero es cambiar el chip. No pensemos en una base de datos como un montón de archivadores uno al lado del otro. No, no. Es más bien como una red, una telaraña de información donde todo está conectado. Cada tabla es una pieza de un puzzle gigante y están unidas por unos hilos casi invisibles que hacen que todo el conjunto tenga sentido. Y aquí lo vemos perfectamente. Fijaos en cómo se crean esas conexiones. Por un lado tenemos la tabla de clientes y por otro la de pedidos. ¿Y cuál es el hilo que las une? Pues ese ID cliente. En la tabla de clientes, ese ID es lo que llamamos la clave primaria. Es como su DNI, único e intransferible. Y luego en la tabla de pedidos, ese mismo ID se convierte en la clave foránea. Es básicamente una flecha que apunta directamente al cliente que hizo ese pedido en concreto. Así de simple y así de potente. Claro, este sistema de relaciones es potentísimo, nos permite hacer maravillas, pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? También es frágil. Esos hilos que mantienen todo unido y coherente se pueden romper. Y creedme, cuando eso pasa, el problema que se nos viene encima es bastante serio. Vamos a un caso práctico, algo que pasa todos los días, sobre todo con las leyes de protección de datos. Un cliente contacta con la empresa y dice, oye, quiero ejercer mi derecho al olvido, borrad todos mis datos. Y la empresa, claro, está legalmente obligada a hacerlo, no hay opción. Y aquí está el meollo del asunto. Si se hace el borrado a las bravas sin tener cuidado, ¡pum!, eliminamos al cliente de su tabla y de repente el ID cliente en la tabla de pedidos se queda apuntando a la nada, a un vacío, a un fantasma, a un cliente que sencillamente ya no existe en nuestro sistema. Pues bien, a esto técnicamente se le llama un dato huérfano. El pedido ha perdido su padre, su referencia en la tabla de clientes. Y esto es un desastre porque ahora tenemos información que no cuadra, que es inconsistente. Y esto puede causar errores gravísimos en informes, en la facturación, en la logística, en cualquier sitio. Se ha roto la confianza en nuestros propios datos. Vale, ya hemos visto el problema, el caos. La pregunta ahora es, ¿cómo lo evitamos? Pues aquí es donde entra en juego un concepto clave. Un principio fundamental en el diseño de cualquier base de datos que se precie, la integridad referencial. Pensemos en ella como un guardián, un vigilante que se encarga de que esas conexiones tan importantes nunca se rompan. Básicamente, la integridad referencial es una regla que le ponemos al propio sistema de base de datos. Una regla muy simple. Oye, no me dejes romper las relaciones. Es una garantía, una promesa de que cada clave foránea va a apuntar siempre a una clave primaria que existe de verdad. Y con eso evitamos de raíz que aparezcan datos huérfanos. Y es que, al final, de esto se trata, como bien dice la cita. El objetivo es muy claro. No basta con guardar datos y ya está. Lo crucial es mantener el significado, la lógica de sus conexiones, para que la información que manejamos sea siempre coherente y sobre todo sea verdad. Perfecto, ya tenemos la teoría, ya conocemos la regla del juego, ahora vamos a lo interesante, a la práctica. Vamos a ver qué herramientas nos dan las bases de datos para que ese guardián del que hablábamos haga su trabajo de forma automática, sin que tengamos que preocuparnos. Resulta que cuando definimos la relación entre tablas, podemos elegir entre dos estrategias principales. La primera es On-Delete Cascade. Esto es como el efecto dominó. Si tiras la primera pieza, o sea, si borras al cliente, todas las demás piezas, sus pedidos, caen con él. Se borra todo en cadena, limpio, rápido y directo. La otra opción, On-Delete Set Null, es un poco menos drástica. Si borramos al cliente, el pedido se queda, pero el campo ID cliente se pone a nulo, se vacía. Esto puede ser súper útil si, por ejemplo, queremos guardar el historial de ventas para estadísticas, pero sin saber quién hizo la compra, de forma anónima. Y lo mejor de todo es que poner esto en marcha es súper fácil, de verdad. Todo se hace al crear la relación. A ver, paso 1. Defines la clave foránea, el foreign key. Paso 2. Le añades la cláusula mágica, on-delete, para decirle qué tiene que hacer si se borra el padre. Y paso 3. Eliges la acción que te interese para tu negocio, cascade o set null. Y listo. Mirad esta línea de código SQL.
Parece una tontería, es súper corta, pero es increíblemente poderosa. Aquí se está creando la clave foránea que une pedidos con clientes. Y con ese trocito final, on delete cascade, acabamos de programar una regla de limpieza automática, segura y para siempre. Con esta línea nos ahorramos muchísimos problemas futuros. Y aquí, magia. La imagen lo deja clarísimo. Borramos al cliente y la regla Cascade que hemos puesto se activa al instante y ¡zas! Elimina también su pedido. El resultado, unas tablas limpias, consistentes y, lo más importante, sin un solo dato huérfano. Problema solucionado, así de fácil. Ojo, que esto puede parecer un detalle técnico para frikis de las bases de datos, pero nada más lejos de la realidad. Entender y aplicar bien la integridad de referencial es que es la base de todo. Es la diferencia entre construir una aplicación sólida y fiable y una que tarde o temprano va a empezar a dar datos raros y a fallar por todas partes. Al final, todo se reduce a esto, a un número, 0. El objetivo es tener 0 datos huérfanos. Con estas reglas bien puestas, la base de datos se cuida sola. Se mantiene limpia y consistente por sí misma, sin que nadie tenga que ir detrás arreglando líos a mano. Es una garantía de fiabilidad. Así que, resumiendo, la idea clave es esta. Si definimos bien estas reglas desde el principio, no solo estamos evitando que los datos se vuelvan inconsistentes, estamos además automatizando la limpieza y garantizando que la información es fiable. Y todo esto, al final, ¿en qué se traduce? Pues en construir aplicaciones mucho más robustas y, en definitiva, de muchísima más calidad. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Damos por hecho que los datos en nuestros sistemas están conectados, pero ¿están esas conexiones de verdad protegidas? ¿Están pensadas para aguantar y mantenerse consistentes pase lo que pase? Porque, en el fondo, la respuesta a esa pregunta es lo que va a definir la calidad y la confianza que podemos depositar en cualquier sistema de información.